Seguimos transitando los últimos minutos de la mañana hasta las 10. Nos encuentran en @HCPeriodismo, nuestra cuenta oficial en Twitter, también en Facebook, en Instagram como Hablemos Claro Periodismo, y a nuestro email hablemosclaroperiodismo@gmail.com. El campo y el acuerdo político-social ¿qué hay detrás de todo esto? Nos comunicamos con Miguel Ponce, que es economista y además director del Centro de Estudios para Comercio Exterior del siglo XXI. Miguel, buen día. Mariano Rodríguez en la mañana de Radio Sincro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos por en este favor. lunes. Bueno, contanos un poco más de este acuerdo político-social. ¿Para qué sirve? ¿Traerá, además de un poco de tranquilidad, nuevos ingresos de divisas? Bueno, a ver, nosotros veníamos diciendo que de alguna manera todos estos meses tenían un principio que era el ordenamiento, que depende de dónde te pares políticamente. Para algunos ese ordenamiento significaba ajuste, para otros ese ordenamiento se denominaba sinceramiento, ¿no es cierto? Sinceramiento de las variables cambiarias, salida del cepo, cierre del tema pendiente con los holdouts, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que inicialmente empezó, yo diría, menos traumáticamente de lo que se esperaba o de lo que se había pronosticado, después entró con una serie de conflictos que restaron confianza a la etapa de gobernabilidad que debería haberse abierto. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a lo que fue el espectáculo de un mes y medio, jugando a ver si salía o no la ley de despido, bailando un minué entre los distintos actores para terminar con un espectáculo triste como fue el veto presidencial, ¿no es cierto? Esto generó que inclusive los propios invitados a aquel Davosito, ¿no es cierto?, el mini Davos, nos preguntaran, todos los que hablamos con los inversores extranjeros, nos preguntaban un poco si realmente la problemática de la gobernabilidad estaba garantizada. Nosotros ya, antes de asumir el gobierno el 10 de diciembre, veníamos solicitando, planteando que como los primeros meses todos sabíamos que iban a ser los más duros, para intentar que la balanza social estuviera un poco más equilibrada y para generar precisamente estas señales de gobernabilidad, había que marchar a un acuerdo político, económico y social. ¿Qué queríamos decir con esto? Primero, un acuerdo político de la direccionalidad, hacia dónde va la economía, hacia dónde va el país, qué es lo que está buscando, la nueva reinserción internacional, señales claras. Y luego, el tema económico y social no tenía que ser, el del acuerdo, no tenía que ser corporativo, es decir, sentar exclusivamente a las gremiales empresarias con las gremiales de trabajadores. ¿Por qué? Porque ese acuerdo corporativo necesitaba que el Estado estuviera presente básicamente por dos razones. Toda la etapa anterior, la década anterior, había sido el principal inversor, para algunos el único, y además había sido claramente el principal generador empleador. Esta situación no se tuvo en cuenta y esto generó algunos errores, yo diría hasta de mala praxis. El mayor error, obviamente, fue el manejo de las tarifas, que le significaron al gobierno la principal derrota, ¿no es cierto?, desde el 10 de diciembre a la fecha. Pero no solo ese, también logramos avanzar en acuerdos y en consensos para una ley PYME y estuvo más de 2 meses sin ser reglamentada. Recién ahora está reglamentada. Entonces, en el campo, que obviamente ha sido los únicos brotes verdes que se ha notado en términos efectivos, todos los demás números vienen preocupantes, la inversión del exterior anunciada todavía no se ha efectuado, es muy posible que luego del blanqueo, porque claro, los de afuera te dicen, si ustedes no la traen, ¿cómo la vamos a llevar nosotros?, ¿no es cierto? El blanqueo tiene este costado positivo que es dar una señal de que los argentinos generan confianza a partir de traer el dinero que básicamente tenían afuera o que tenían en los colchones. Así que esta es una señal positiva que esperemos destrabe de alguna manera el tema de inversiones. Pero este tema de inversiones no se va a destrabar si lo planteamos como una dicotomía falsa. ¿Entre qué? Mercado interno o inversión. Algunos amigos fundamentalistas del gobierno pretenden que la inversión sea la que reemplace al mercado interno. Nosotros decimos, tiene que ser mercado interno más inversiones, no entrar en una falsa dicotomía que, insisto, perjudica al conjunto social. Porque además, la
las inversiones vienen si el mercado interno genera la confianza que plantea que yo voy a traer una maquinaria, la inversión que estamos buscando, inversión genuina, ¿no es cierto?, no inversión especulativa, voy a traer para generar fuentes de trabajo, si hay un mercado interno que lo justifica, un mercado interno nacional y regional. Por eso es tan importante fortalecer el tema Mercosur. En términos del campo, uno mira que objetivamente allí sí los brotes están, todos los indicadores nos hablan de cosecha récord, de que se ha aumentado la superficie, de que la liquidación en este tiempo es mucho mayor que la que fue en etapas anteriores, el récord de venta de pick-up es notorio, el aumento en los insumos para el agro es muy notorio y por lo tanto esperamos que esta situación comience a generalizarse hacia los otros sectores. El primero que va a reaccionar obviamente es la obra pública, la construcción, porque se están en estos momentos convocando, abriendo licitaciones casi 3 por día. Así que esperemos que este sector también se dinamice, ¿no? Bueno, ojalá que la obra pública repunte porque significa más trabajo, mejores obras, pero bueno, que no sea solo eso, porque también el campo necesita de nuevas inversiones, la industria necesita nuevas inversiones. Y el Estado tiene que dar el ejemplo de lo que es la búsqueda de la competitividad. ¿Cuál era el objetivo central de cerrar con los holdouts y volver al financiamiento internacional? Poder hacer las obras públicas, poder conseguir el crédito internacional barato y disponible que nos permita generar desde el Estado la competitividad sistémica que viene demorada. Digo puertos, digo el plan Belgrano, digo el tema ferrocarriles, digo el arreglo de las rutas, los pasos como el que se acaba de abrir a Chile, etcétera, etcétera, el puente de Uruguay que se acaba de anunciar. Todo eso le da competitividad y permite que nuestra producción pueda salir a mejores valores que los actuales, donde los costos nuestros internos de logística son infernales y te quitan de mercado, sin discusión. Lo que hablábamos antes, si vos tenías que traer en términos de costos un container de Buenos Aires al puerto de Rosario o al puerto de Buenos Aires desde Salta o desde Jujuy o desde el Cuyo, te sale más que el flete de aquí a China o de aquí a la India, ¿no es cierto? Y esto no puede continuar así. Gracias, Miguel, por este ratito compartido y por ponernos un poco al tanto de lo que tiene que ver con esta especie de acuerdo político y social, más que nada bregando porque muchas de las cosas que mencionabas recién fueron ejes de campaña también del macrismo, ¿no? Por supuesto, y por eso que no se puede defraudar a la gente y que intentar que lo antes posible la agenda de la competitividad sea puesta en marcha en la Argentina. Gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo, siempre a disposición. Chao.